El Señor nos dice en Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Como les dije, en esta ocasión estaremos hablando sobre la predicación de nuestro Señor Jesucristo y que hay que poner atención a varios detalles. No hace énfasis solamente en Él, no aparece desarrollando su ministerio haciendo solamente énfasis en Él, sino que Él está predicando el reino de Dios y Él toma este rollo de Isaías allá en la sinagoga y comienza a hablar sobre lo que sería la misión de él aquí en la tierra. Y él está diciendo bien claramente que el Ruach HaKodesh, que en hebreo, del hebreo al español es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Yahvé, que ha venido sobre él, el Pneuma Agios, como se dice en griego, ha venido sobre él para traer buena noticia. Y así lo encontramos nosotros acá en la Escritura también. El reino del Señor ha llegado. Se ha hecho presente el reino de Dios, que lo vamos a ver también como Basilea y lo vamos a ver también como la manera de gobernar de Dios aquí en la tierra se está haciendo presente. Este es un mensaje tan poderoso, es un mensaje que trae reconciliación no solamente de un ser humano con otro ser humano, sino reconciliación también de las personas con el Creador, de las personas con Yahvé. Entonces, Jesús trae una buena noticia, trae el mensaje de la Basilea. Se había hablado anteriormente acerca de las diferentes monarquías que se dieron en el pasado. Pero si nosotros revisamos las monarquías que se fueron dando en el pasado del pueblo de Israel, usted va a encontrar no solamente desde Saúl que hubo problemas, el rey David con todos los problemas de su familia, Salomón con todos y sus enredos que él llegó a tener no solamente con las mujeres, sino también con las acciones idolátricas, aceptando la adoración de dioses paganos extranjeros que traían todas esas mujeres. Entonces encontramos nosotros ahí a esos reyes, y aparte de ellos pues venía Jeroboam, venía Roboam, venían los reyes del sur, los reyes del norte. Demostraron toda esa fila de reyes que ellos tenían fisuras, demostraron que ellos tenían tremendas fallas, demostraron que ninguno de ellos podía traer la verdadera liberación aquí en la tierra. Eran monarcas. Lógicamente, Yahvé había revelado anteriormente que dentro de su pueblo habrían lo que sería reyes, habría lo que serían, saldría de ese pueblo sacerdotes, saldrían reyes, pero aún con todo y eso, ninguno trajo la fuerza de la Basilea, es decir, el mensaje del reino de Dios. La Basilea significa eso, el reinado de Dios, la manera de que Dios gobierna, y lo que está diciendo que con la Basilea ha venido el reinado de Dios, la manera de gobernar de nuestro Padre Eterno Celestial. Es una manera de amor, es una manera de misericordia, es un reino de justicia, es un reino de paz, muy diferente a lo que todos los demás seres humanos aquí en la tierra habían proclamado. En este caso, el mensaje de Jesucristo es totalmente diferente, es poderoso, viene acompañado de señales, viene acompañado de milagros, viene acompañado de obras de misericordia, viene acompañado de la extensión de brazos para que aquellos, los más débiles de la tierra, pudieran ser fortalecidos. Ese es el mensaje de la Basilea, ese es el mensaje del reino de Dios,
Dios mismo gobernando aquí en la tierra. Es un reino que habría de extenderse, es un reino que habría de expandirse. Es tan fuerte, es tan poderoso que las tinieblas no lo pueden detener. Es tan poderoso que Satanás no lo puede detener. El mensaje del reino de Dios se comparte, se vive, se transmite, se experimenta en la persona. Es un mensaje de transformación completa para el ser humano. Es un mensaje de restauración para los hombres, restauración para las mujeres, restauración para los niños, restauración para la familia, restauración para los pueblos. Esa es la Basilea, ese es el mensaje, esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la predicación del Mashiach, esta es la predicación del Mesías, del cual se había profetizado por todos aquellos hombres en la antigüedad. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos ellos habían predicado acerca de la venida de uno que sería el Hijo de Dios, de la venida de uno que habría de gobernar aquí en la tierra. Se predicó por los profetas de la venida de uno que habría que traer un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, una transformación total. Lógicamente que los lectores de aquel tiempo interpretaban que ese Mesías, que ese ungido, que ese Cristo vendría enfocado solamente en este caso con lo que sería la liberación o restauración del pueblo de Israel. Existía en ellos una perspectiva nacionalista. Es con nosotros nada más que viene a manifestarse el Mesías. Pero los planes de Dios no son planes localistas. Los planes de Dios no son planes regionalistas. Los planes de Dios no es para una determinada raza. El mensaje del reinado de Dios es para todos los pueblos. El mensaje del reinado de Dios incluye a los desechados sociales, a las mujeres que han sido marginadas, a los niños que han sido rechazados, a las viudas que han sido abandonadas, a los pobres que han sido expulsados, rechazados socialmente. Es a esos que viene el mensaje de la Basilea, es para ellos el mensaje del reinado de Dios, la manera de gobernar de Dios. El gobierno de Dios ha llegado aquí en la tierra. El gobierno de Dios se hace presente aquí en la tierra. Pero hay varios elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta entre nosotros. Por ejemplo, el hecho mismo que existieran en aquel tiempo los rechazados. El hecho mismo que existieran dos tipos de rechazados sociales. Uno de ellos pudo haber sido los que eran considerados los pobres, los miserables, los enfermos, aquellas personas que no eran aceptados por los diferentes grupos sociales. Y eso es lo que nosotros vemos ahí en la Escritura, que eran personas que habían sido desechadas, mas sin embargo Jesucristo les devuelve a ellos el gozo. Jesucristo viene a levantar la autoestima de los niños. Jesucristo viene a levantar la autoestima de los hombres y de las mujeres. Vale la pena también mencionar un poquito acerca del contexto del tiempo de la predicación del Señor para comprender claramente esta situación. En el tiempo del Señor Jesucristo habían diferentes grupos y había también un pueblo invasor. Estamos hablando en este caso de Roma, el pie fuerte de Roma, la bota fuerte de Roma, si le queremos llamar de esa manera, sobre Israel, gobernándolo, oprimiéndolo, pero al mismo tiempo les da espacios para que ellos se desarrollen en su religiosidad siempre y cuando ellos paguen los impuestos. Y para esto ponen judíos a cobrar impuestos a los judíos con el nombre que se le reconoce en la Biblia, es con el de publicanos. Y así lo vemos nosotros ahí en la Escritura. Entonces estaba el grupo de los publicanos, estaba el imperio de Roma, por supuesto, estaban también los grupos anti-Roma, que eran los grupos revolucionarios nacionalistas de aquellos tiempos, entre los cuales se destacaban los celotas o los celotes, que estos grupos eran grupos que
trataban de asesinar, de matar a los romanos donde los encontraran a través de emboscadas en el desierto o emboscadas en las riberas del río, emboscadas por las casas, emboscadas por los diferentes caseríos. Ellos siempre estaban ahí para tratar de destruir a los romanos. Y por el otro lado también estaban los cananitas, los grupos revolucionarios nacionalistas de los cananitas, para expulsar también o luchar contra el imperio de Roma. El imperio romano, estaban estos que cobraban los impuestos, estaban los grupos revolucionarios nacionalistas, pero por el otro lado, vemos nosotros, por el lado de la religión, a la aristocracia saducea, estamos encontrando a la secta de los fariseos, estamos encontrando a los grupos élites de los escribas, estamos encontrando a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Todos ellos llegaron a componer en sí lo que nosotros llamamos en nuestros países una asamblea legislativa, pero que allá se le dominaba como el Sanedrín, que a la larga fueron los que vinieron también a influir para la condena a muerte de nuestro Señor Jesucristo. La élite saducea, los aristócratas saduceos, los fariseos, los escribas, y estaban ahí con el sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote, y por otro lado otro grupo más que existía que no estaba de acuerdo con estos anteriores, que era el grupo de los esenios, que decidieron irse a vivir allá a las cuevas y a vivir allá en el desierto, y que por cierto los grandes estudiosos nos dicen a nosotros que Juan el Bautista tiene dentro de sus enseñanzas de justicia también muchas de estas cosas de enseñanzas de los esenios y la esperada de un Mesías libertador. Ese es el contexto en el cual se mueve el imperio romano, se mueven los grupos económicos, se mueven los grupos religiosos, los grupos revolucionarios nacionalistas, y todo esto va produciendo también una serie de caos que da como resultado mayor pobreza, mayor miseria. ¿Y qué es lo que acontece entonces en esta situación? Lo que acontece es que hay una población enorme de esclavos en ese tiempo, una población enorme de personas que viven en la pobreza, pero hay otros que viven más allá de la pobreza, que podríamos denominar la miseria total, y entre los cuales hay niños deambulando en las calles, hay viudas que han sido abandonadas del cuidado del pueblo o de los religiosos, hay extranjeros que vienen huyendo de situaciones difíciles en las zonas en las regiones donde ellos vivían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una población grande de gente en la miseria, una población grande en la pobreza, hay prostitución, hay hombres en vicios, hay personas perdidas, hay leprosos, y entonces ellos poco a poco van siendo considerados también, como lo dije anteriormente, como los excluidos sociales. Ellos están siendo sacados, ellos están siendo marginados por los religiosos. Ellos cuando miraban un leproso a los 100 metros gritaban, ¡ahí viene un leproso! Y toda la gente tenía que salir rápido, y aún los religiosos, porque consideraban que estos eran impuros completamente. Entonces el pueblo los rechazaba a los leprosos, toda enfermedad era considerada como una maldición, toda situación, de casos que había de pobreza, otra maldición, casos de explotación, otra maldición. Entonces había mucha gente sufriendo. La pregunta era, ¿quién podría traer paz en medio de este caos? La pregunta era, ¿quién podría traerle al ser humano una dignificación total? ¿Quién puede restaurar al ser humano de la situación en que se encuentra? Y solamente encontramos un hombre irrumpiendo la historia con un mensaje poderosísimo de la Basilea. Y él mismo decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Es un concepto totalmente diferente a los conceptos que los religiosos tenían de ver
la salvación como algo totalmente ultraterreno y no de algo aquí en la tierra. Otros consideraban que las personas vivían en esas circunstancias porque definitivamente era el plan de Dios, que fueran rechazados sociales o que fueran también rechazados religiosos. Los religiosos no los querían, los religiosos los excluían, ellos decían no, nosotros somos la élite de los santos, nosotros somos los grupos privilegiados, y entonces entre ellos estaban los fariseos. Se lavaban sus manos de una manera que querían aparentar o impresionar a la gente, se sentaban en los primeros lugares como los lugares de honor. Eso era la religiosidad en aquel tiempo. Vestían sus grandes filacterias, ellos se ponían sus grandes trajes muy llamativos en cuanto a colores, en cuanto a situaciones, sus turbantes, sus talit que se colocaban y todas esas cosas para llamar la atención, como una manera de decir nosotros somos los seres privilegiados. Mis amados, mis amadas hermanas, en medio de esa situación aparece Jesucristo. Ya no serán totalmente rechazados, ni religiosamente, ni socialmente. Jesucristo trae un mensaje que es mucho más poderoso que el mensaje de los filósofos. Todos aquellos que seguían las escuelas aristotélicas, todos aquellos que seguían la escuela de Platón, todos aquellos que seguían las escuelas de los epicúreos y todos los demás otros filósofos, vemos nosotros allí en las escrituras que estos eran hombres también que arrastraban gentes. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, que nadie nos engañe a ustedes con huecas filosofías y vanas sutilezas, que es doctrina de hombres, porque estos grupos formaban escuelas de hombres que les gustaba pensar mucho y reflexionar sobre la vida y todo eso, y entonces hacían sus escuelas de pensamiento con una estructura que dejaba fuera a todos los demás, y ellos eran una especie de casta, totalmente separados de los otros. Entonces viene Jesús y dice, no, ya no más, ya no, basta ya de que al ser humano se le margine, basta ya de que al ser humano se le oprima, basta ya de que al ser humano se le rechace. Entonces, lo que no hacían los filósofos, lo que no hacían los fariseos, los escribas y los saduceos, lo que no hacía ningún otro grupo sobre la faz de la tierra, lo vino a hacer el Mesías. Restaurar al ser humano, devolverle su dignidad, incorporarlo a la sociedad, encomendarle una misión, hacer lo que nazca de nuevo por el poder de la palabra y por la respuesta de fe que cada hombre y mujer llegaban a tener. Jesucristo abre sus brazos a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desechados sociales y a aquellos que también la misma sociedad podría haber llamado los descartables. La Basilea, que es el mensaje del Señor, es un mensaje de transformación, un mensaje de luz. Él le da la dignidad al ser humano de tal manera que lo convierte en sal de la tierra, lo convierte en luz de los pueblos. Y así es usted también, mi amado amigo y hermana que me está escuchando también. Dios le ha llamado a usted a ser sal y luz de la tierra. Usted no tiene que estar viendo las condiciones y limitaciones que los demás quieren imponerle a usted, porque solamente Jesucristo le da la verdadera liberación y la transformación al ser humano, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El mensaje del reino de Dios es el mensaje, es la predicación de Jesucristo. No simplemente está diciendo que es la religiosidad, ni simplemente está diciendo que es la filosofía. Él no está diciendo que es la economía la que va a hacer al ser humano nuevo, sino la fe que responde al mensaje de la Basilea. Y en eso estamos nosotros agradecidos por Dios. Y por eso Jesús decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Lucas 4 lo reconoce. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado. Y Él da una lista, no solamente predicar a los pobres, sino sanar a los quebrantados de corazón. Y nos habla de liberar a los oprimidos, aquellos que han estado oprimidos por el pecado, aquellos que han estado oprimidos por el vicio, aquellos que han estado oprimidos por la esclavitud,
aquellos que han estado oprimidos por los seres humanos. Él trae un mensaje de justicia. Ya no pueden ustedes vivir en la condición en que ustedes han vivido. Y para eso yo he venido, para que sus vidas sean transformadas. Y para eso yo he venido, para que ustedes tengan una salvación. Y ojo con esto, no se trata de una salvación escatológica, ultraterrena solamente, porque esa es parte de la esperanza del reino de Dios. Sino de lo que se está hablando aquí es de una salvación también en el ahora, en el ya, la manera de cambiar, la metanoia, la transformación, la manera de pensar diferente, la manera de actuar diferente, las actitudes del ser humano totalmente distintas. ¿Gracias a qué? Gracias al mensaje del reino de Dios que nosotros encontramos y que el Señor trajo aquí en la tierra. Hay mucho que ver sobre esto. Los ciegos ven, los cojos andan, y sabe que los leprosos son sanados también, y sabe qué maravilloso de todo esto, no es el discurso de los filósofos, que se va en puro logos, en pura palabra, en puro verbo. No es el discurso de los religiosos, que se les va el tiempo en sus ritos, en sus énfasis en los aspectos legislativos, en sus énfasis en los aspectos de la ley. Fíjese que no. En este caso, Jesús está sellando el mensaje auténtico y poderoso del reino de Dios con señales, prodigios y milagros. Y no solamente eso, la sola presencia del Mashiach, la sola presencia de Yahshua pone a temblar las fuerzas espirituales de maldad, aquellas que nosotros no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Su presencia hace que hable a través de aquellos hombres, aquellas personas que han estado bajo el efecto de los demonios y dicen ellos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y entonces él reprendía a esas fuerzas de maldad con severidad y los expulsaba de los cuerpos. La presencia poderosa del Mashiach hacía temblar y hace temblar las estructuras espirituales de maldad. ¿Qué mensaje más poderoso? Viene acompañado con señales, viene acompañado con milagros. Y no solamente eso, el mensaje del Mashiach viene con una autoridad tal que ninguno de los otros religiosos tenía. Por eso nosotros debemos de discernir qué es lo que se está predicando hoy. Por eso nosotros debemos de discernir si es el mensaje de la Basilea, si es el mensaje del reino de Dios el que se está dando. Nosotros tenemos que saber si ese mensaje está llegando a las personas, no solamente que son de condición humilde y pobre, sino aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual. Porque esos son los que también en la Biblia encontramos. El mensaje es predicado para aquellos que viven en necesidad, en angustia espiritual, para aquellos que ya han perdido toda esperanza. Este es el mensaje para aquellos que viven en la miseria. Este es el mensaje para aquellos que viven encerrados en prisión de amargura. Es un mensaje poderoso de la Basilea que liberta a los oprimidos, libera a los cautivos, trae bendición al ser humano, trae bendición a las almas, trae bendición a los cuerpos, trae bendición a los hogares. Es el mensaje poderoso de la Basilea, es el mensaje poderoso del reino de Dios, y por eso a los pobres también es predicado este mensaje. Y hay mucho que nosotros quisiéramos ver todavía más sobre este tema, porque es un mensaje de amor, es un mensaje de justicia, es un mensaje de paz. Es un mensaje de amor porque nos hace identificarnos con las necesidades de los desposeídos, nos hace identificarnos con las necesidades de los que viven en la miseria, nos hace identificarnos con aquellos que viven en el desamparo, nos hace solidarizarnos con aquellos que están en total desventaja, especialmente pensando en aquellos que viven en zonas de tugurios, en las favelas, en los lugares de pobreza y de miseria. Este mensaje es de justicia, puesto que el reino de Dios llama a los convertidos a tratar mejor a sus trabajadores. El reino de Dios llama a los convertidos a pagar el salario justo a sus empleados. El reino de Dios llama a los convertidos a tratar bien a las demás personas como ellos quieren que se les trate. El reino de Dios es un mensaje donde sensibiliza la conciencia humana por aquellos que no tienen quien por ellos ni respuesta para ellos.
El mensaje de la Basilea es un mensaje que sensibiliza la conciencia para aquellos que viven en desventaja en todas las formas y en todas las expresiones que nosotros podamos imaginarnos. Esa es la situación. ¿Habrán fuerzas opositoras a ese mensaje? Las hubo. Definitivamente, los que crucificaron a Jesucristo lo hicieron también porque no les agradó el mensaje del Mesías. Los que crucificaron a Jesucristo lo hicieron porque se resistieron a la verdad predicada por el Mashiach. Los que crucificaron a Jesucristo se sintieron que sus intereses fueron fuertemente sacudidos, y especialmente a Anás, que había sido sumo sacerdote y que tenía su bazar ahí de ovejas para el sacrificio y se beneficiaba. A este fue que el Señor, con todos esos mesas, esos cambistas, con todos esos vendedores ahí de ganado, de ovejas y todo eso, el Señor Jesús los sacó porque habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones.